Familia, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta noche de la entrevista Sin Filtros. Queremos darle la bienvenida a todos los que están conectándose en este momento, dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir en comunión, seguir aprendiendo juntos de todo lo que Dios nos quiere enseñar, de diferentes temas. Y bueno, creo que cada una de las entrevistas que hemos tenido, Dios nos ha dado la gracia de poder tener a las personas ideales sobre los temas específicos que Dios nos ha ido marcando. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. El tema de hoy Sin Filtros se llama Los Nietos de Dios. Y bueno, me parece que es interesante definir, ¿verdad? Si eso existe de entrada o si es un mito, o bueno, ¿qué dice la Biblia de eso? En fin, entonces creo que vamos a aprender mucho. Si tú eres un joven y obviamente estás conectado, bienvenido. Si tú eres papá, mamá, y estás en este momento conectado, no te lo puedes perder, puedes estar ahí en el chat, obviamente comentando, y también, pues obviamente compartiendo, ¿verdad? Y etiquetando personas, sobre todo personas que tienen hijos cristianos, ¿verdad? O hijos, sobre todo en edades como adolescencia, preadolescencia, ¿verdad? Donde de alguna manera todos sabemos que la cosa se pone un poquito más intensa, pero este es un tema para papás, es un tema para hijos, es un tema pues para familia, ¿no? Y para eso tenemos la bendición en este día de tener un gran amigo, alguien que se ha convertido en un amigo muy cercano y también alguien que yo considero especialmente a quien yo admiro y respeto mucho en este tipo de temas. Ha escrito 2 libros interesantísimos, ambos los he tenido la oportunidad de tenerlos y obviamente de aprender de ellos. Aparte, pues él tiene la bendición de ser el fundador y obviamente director y pastor principal de lo que se conoce como IFC, que es Iglesia Familiar Cristiana, que tiene pues especialmente en Guadalajara y en otras sedes alrededor. Pero también algo que ha sido muy interesante y para mis hijas ha sido una bendición, es que él es el que inició una visión ya hace varios años que se llama Tu Espacio. Tu Espacio es un espacio, valga la expresión, donde los hijos de pastores pueden estar en comunión, obviamente donde pueden relajarse de esa, vamos a decirlo así, función de hijos de pastor. Ahí han estado mis hijas y obviamente ha sido de mucha bendición y yo sé que él tiene mucho en su corazón precisamente esto, ¿no? Cómo ayudar a que los hijos se conecten con Dios y en especial los hijos que pues han pasado por todo lo que es la vida ministerial, que los que estamos en la vida ministerial sabemos que es otro rollo. Así que queremos darle la bienvenida al pastor Ángel Flores. Querido Ángel, bienvenido a entrevista Sin Filtros. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Pues estoy muy bien, muy contento de estar con un amigo platicando. Realmente es algo muy agradable. No siento ni tantita tensión, aunque siempre es un reto hablar de la palabra de Dios, pero cuando lo hace uno en una plática y con un amigo es fabuloso y muchas gracias por la presentación. Solo faltó que añadieras que fui seguidor del Cruz Azul y que actualmente me dedico a restaurar a personas que todavía viven bajo esa cruz y que si quieren seguir padeciendo, pero ahora mi ministerio es restaurador. Entonces, oye, pues bueno, pásame la lista porque ahí entro yo, entonces dime dónde me tengo que conectar. Sí. Ayer mi hija me decía, estamos en una campaña de donación aquí en la Congre, y entonces me dice, papá, ¿tienes algo que donar? Saqué todas las camisas del Cruz Azul. Sí, yo también tengo, te las voy a mandar, tengo varias que coleccionaba. Yo sé que tú eres coleccionista de ellas, pero bueno, amigo, ya pasó y Dios es bueno y dice la Biblia que tiene un bálsamo y una medicina para nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, compartimos, me faltó explicar eso, compartimos el mismo problema y debilidad masculina, pero bueno, ya gracias a Dios ya pasó y bueno, ya recibimos el bullying pastoral, ya recibimos, creo que es la primera conexión que tenemos en público después de ese evento, pero bueno, ya ni decir que el próximo es el año mejor, calladitos nos vemos más bonitos. Exacto. Pues un gusto tenerte, mi querido Ángel, y bueno, yo quisiera empezar en esta entrevista hablando, pues, de lo que es el tema, ¿no? Y preguntarte así directamente, porque es sin filtros, ahora sí que para poder hablar con claridad de lo que Dios te ha enseñado. Ángel, ¿Dios tiene nietos? Esa sería la primera pregunta. Sí, la respuesta es no, Dios no tiene nietos. Jesús lo dijo claramente cuando
algunos escribas lo cuestionaban y dice, ustedes ignoran las escrituras porque Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si Dios tuviera nietos, entonces sería el Dios de Abraham y sus descendientes, y que sus descendientes a través de Abraham encontraran a Dios. Pero Dios tuvo un trato de amigo con Abraham y cuando fue el momento lo tuvo con Isaac y cuando fue el momento lo tuvo con Jacob y de ahí la descendencia, ¿no? Pero Dios es muy claro cuando se presenta a sí mismo y Jesús lo valida en el Nuevo Testamento, que Dios es el Dios personal de tres hombres, por un lado tan parecidos como Abraham, Isaac y Jacob, pero al mismo tiempo tan diferentes y con estilos de vida tan diferentes como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, definitivamente, Dios no tiene nietos, pero Dios sí es un Dios personal de cada generación, de cada descendencia. Yo creo que esto es muy importante porque las personas a veces creemos en que los propósitos de Dios son generales y a veces olvidamos ese punto tan importante que mencionaste, que Dios es un Dios personal, es decir, tiene un destino profético para cada persona, un propósito específico para cada persona y yo no puedo vivir, ¿verdad? Quizás un tiempo me sirva, ¿verdad? Que estar conectado con el propósito de alguien más, pero creo que algo importante, no sé qué pienses tú, Ángel, es que cada persona en su proceso, vamos a decirlo así, de vida, llega un momento en que encuentre el propósito específico que Dios tiene para él o para ella, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Completamente, completamente. De hecho, concuerdo contigo. Por ejemplo, regresándome al caso de Abraham, Isaac y Jacob, el nombre de cada uno de ellos habla de un destino profético, de un llamado, de una personalidad, ¿verdad? Abraham, su nombre, luego Dios se lo cambia y enfatiza mucho, vas a ser padre y eres mi amigo, etcétera. Pero Isaac es otro rollo, Isaac es risa. Es como otra llamada, otra manera de vivir y fue muy diferente perdón, la vida de Abraham, aventurero, viajando, Isaac, un hombre quieto, de reposo en tiendas, ¿no? Y luego viene Jacob, que su nombre no es nada así muy agradable, y que honra su nombre, y este es así como que otro tipo de persona, y en cada nombre hay una relación con Dios, o sea, Dios relacionándose con cada persona que es diferente, aunque tengan el mismo apellido, ¿no? Y a veces hay casos donde el mismo nombre y apellido se va heredando, pero aún así la persona es diferente, la persona no es la repetición del anterior. Y Dios con cada uno de ellos trabaja maravillosamente y personalmente, y es el amigo que Abraham requería, y es el sustentador que Isaac necesitaba, y es el guiador que Jacob necesitaba. Entonces Dios siempre va a ser personal, aún a través de familias, sabiendo que somos únicos y somos especiales. No, excelente, sí, es verdad. Ahora, ¿cómo aterrizando esto, vamos a decirlo así, a la actualidad? Digo, yo tengo la bendición de conocer a tus tres hijos, a Roy, obviamente a Esli y a Dara, que, pues, tú lo sabes, muy cercanas como una hija también, Sí, sí. en el aprecio, en el amor. Tú Gracias. conoces a mis hijas, pero pues nosotros tenemos hoy la bendición de estar en una etapa en donde pues ellas se encontraron con Dios y obviamente pues están ahorita con toda la pila, digamos, pero creo que te tocó a ti también y a mí también, que hay una etapa con que los hijos no han entendido este principio, como que se quieren quedar nada más con la cuestión de, bueno, yo voy a la iglesia porque pues toda la vida he ido a la iglesia, yo pues oro porque pues toda la vida me enseñaron a orar y leo la Biblia porque pues me enseñaron a leer la Biblia. ¿Cómo aterrizar esto que vivieron desde Abraham, Isaac, Jacob y bueno, todos los que Dios llamó en un sentido actual, hablando a los padres, Ángel, que tienen hijos en esa característica, es decir, ¿cómo podemos hoy definir, verdad, que como padres muchas veces nos quedamos ya con la idea, ¿no? De que porque yo soy cristiano, mis hijos son cristianos, ¿no? ¿Cómo quitarnos ese paradigma y qué podemos hacer nosotros? Estoy hablando como papás en esa etapa, vamos a decirlo así, de transición en la que mis hijos todavía no se encuentran con Dios, hacen lo que yo les digo porque todavía me obedecen, ¿no?
pero pues viene una etapa inclusive, creo que muchos lo hemos vivido, donde ya ni siquiera nos obedecen, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como que nos sorprendemos, como que no estábamos preparados para pensar que nuestros hijos pudieran estar ajenos a una realidad de Dios y como que nos sorprende, muchos nos quedamos como con la idea de que pues yo estaba seguro, segura que mi hijo, mi hija era cristiano, ¿verdad? O ese aspecto que damos por hecho que porque mi hijo es mi hijo, ya vamos a decirlo así, por estirpe, por herencia, ya es cristiano automáticamente. ¿Cómo manejarías tú esa situación? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos cruciales, Sergio, porque todas las personas, y obviamente papás, tenemos una debilidad de irnos muy rápido a las formas. Esa es una debilidad. No es malo, pero es como cualquier cosa que se puede salir de balance. Voy a poner un ejemplo. Uno con muy buena intención le enseña al niño desde muy chiquito, a ver, pon tus manos así y vamos a dar gracias por los alimentos. A ver, di conmigo, Señor, te doy gracias, y ahí está el niño. Y el niño aprende formas. No es malo enseñarle formas, pero la forma no es la esencia. Entonces, al ir pasando el tiempo, puede ser que los papás nos quedamos satisfechos porque vemos formas en nuestros hijos, ¿no? Que tengan su Biblia, que vayan al grupo de jóvenes, que sirvan en el ministerio, que se vean más o menos activos, que no los veamos que anden mal. Y mientras tengan esa forma, de alguna manera, y quizá incompleta, pero sentimos que ahí la llevamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una debilidad que hay que cuidar. Y la pregunta entonces que me hacías es, ¿y cómo le hacemos para mantener un poquito más el contexto y la esencia, ¿no? Y me acuerdo que alguien dijo, no sé quién lo dijo, porque ya estoy en una edad que a mitad de la escalera no sabes si va subiendo o bajando, de repente te quedas así como atorado, ¿verdad? Pero alguien dijo esto y me gustó, me encantó, decía, mira, dice, yo con mis hijos creo que soy como Juan el Bautista. Juan el Bautista llevaba a Israel a las aguas, una y otra vez, lo llevaba a las aguas, pero un día la gente en las aguas encontró a Jesús. Entonces, Juan les llevaba a las aguas y les predicaba y les bautizaba, pero él decía, pero yo no soy la salvación. Pero vengan a las aguas y un día van a encontrar al Salvador. Eso me encantó, porque creo que eso puede definir la actitud de los papás. Creo que los papás hacemos bien en llevar a las aguas a los hijos. Digo, de que vaya a la congregación a que se quede viendo videos, que vaya a la congregación. De que se reúna con los jóvenes, a que se vaya con los amigos nomás ahí a jugar. Pues todo lo que yo pueda hacer por acercarlo a las aguas, y las aguas no solamente es la congregación, obviamente es la fe, es la oración, en fin, pero le tengo que llevar para que un día encuentre a Jesús. Creo que no nos deberíamos de desanimar si los estamos llevando a las aguas y uno dice, pero todavía no veo que tenga esa genuina experiencia de salvación, pero le estamos llevando a las aguas y Jesús va a aparecer en algún momento ante ellos, ¿no? Entonces, yo le diría así en general a los papás que hacemos bien en alentar o en impulsar a nuestros hijos con las estrategias que podamos, pero que no dejemos de orar y no dejemos de pedirle al Señor, revélate a ellos. Tú te puedes revelar de una manera que ellos sepan que te han encontrado. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero revélate a ellos, que te encuentren como Saulo en el camino a Damasco, o como el endemoniado Gadareno en el sepulcro encontró a Jesús, o la samaritana encontraban a Jesús, unos tranquilos, otros medio locos, otros bien endemoniados, pero encontraban a Jesús. Entonces, pedirle a Dios, Señor, que te encuentren. Yo los voy a tratar de llevar a las aguas. Claro que les enseñé formas, pero eso no es más que el andamiaje, pero los voy a estar llevando, y revélate, y ese día maravilloso llega, ¿no? Ese momento maravilloso donde el Señor hace contacto directo con nuestro hijo, y bueno, pues de ahí para adelante caminando con él, caminando con el Señor. ¿Cómo notamos, Ángel, hablando en un sentido práctico,
en una vida, vamos a decirlo así, espiritual o de iglesia o de congregación o congregacional, ¿cómo puede notar un padre o qué elementos de fruto, por decirlo, usar una palabra más adecuada a la Biblia, le pueden dar a un padre ya la certeza de ya mi hijo se encontró con Dios? O sea, ¿cómo puede notar un padre que ya llegó a ese punto específico, como mencionabas tú, de que llegó a las aguas y bebió de las aguas y se encontró con Dios? ¿Qué elementos considerarías tú que un padre puede evaluar y decir, estas 2 o 3 evidencias, por usar otra palabra, me dan la paz y la certeza de que mi hijo, mi hija, ahora ya es quien se encontró con Dios y por lo tanto ya no depende de mi relación con Dios, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, claro. Creo que nosotros como padres tenemos la oportunidad de conocer a nuestros hijos, porque ya ves que cada hijo es diferente completamente, temperamentos, afinidades, todo, ¿no? Así es que su fe va a ser única y no los podemos rasar en el mismo nivel, ¿verdad? Si alguno es muy extrovertido y ora y canta y todo el tiempo anda alabando, y el otro es como más calladito y casi parece monje, ¿verdad? O así, que no. Pero la fe puede estar tan viva en uno como en otro, ¿no? Entonces nosotros como padres los conocemos o debemos de conocerlos y entonces en base a cómo conozco a mi hijo es donde yo puedo detectar si ha habido un cambio que se explica por la presencia de Cristo Jesús. Es que el cambio si es de muerte a vida, Sí. el cambio si es de oscuridad a luz, y nosotros en esa manera en que entendemos a nuestro hijo o le conocemos, podemos detectar, él está manifestando vida. O sea, evidentemente Dios está ahí y bueno, no hay límites, ¿no? Por ejemplo, lo podría yo notar en que de repente una debilidad se está fortaleciendo, algo en lo que era muy inconstante lo está manteniendo, un interés santo, espiritual que no tenía, lo está teniendo, un don que estaba ahí apagado, de repente se despertó, se activó. Esas son como señales de vida como que nos, digamos, ve uno florecer a la plantita, y como uno conoce la plantita, pues uno dice, no, esto sí es de verdad, ¿no? Esto no es un impulso emocional, no es algo pasajero, sino mi hijo, yo sé que mi hijo está cambiando, ¿no? Y me acuerdo de alguien que decía esta ilustración, dice, imagínate que llega un cuate y llega tarde a la reunión, tú lo ves normal y dice, perdón que llegue tarde, pero en el camino se ponchó mi carro, yo estaba cambiando la llanta a un lado de la avenida, pasó un tráiler de 3 toneladas y tuve un encuentro directo con el tráiler y por eso me atrasé y ya llegué. Y entonces dicen, no, si tú tuviste un encuentro con un tráiler, tú no vienes así, tú vienes todo sangrando y hinchado y la ropa, y, pues porque es la única manera de creer que tuviste un encuentro con un tráiler de 3 toneladas. Entonces, si tú encuentras a Jesús, se te va a notar. Si tú encuentras a Jesús realmente, va a haber evidencias, pero cada persona es diferente, ¿no? Entonces no los podemos meter en la misma canasta todos, y si uno de ellos se convirtió y lo expresó, lo manifestó de esta manera, entonces los demás tienen que ir por ahí. Pero sí nosotros, conociendo a nuestros hijos, notaremos, percibiremos que está cambiando y que el fundamento de ese cambio es la relación vital con Cristo Jesús, que ya conectaron con Él. Ahora, ¿qué piensas tú sobre, por ejemplo, eventos, congresos, por ejemplo, tipo como el que tú haces, que es ya a nivel, pues hasta internacional, creo que te llega hasta gente de otros países? ¿Qué tanto ayuda? Es decir, ¿qué tanto recomendarías? Entiendo que no es la única opción, porque yo, por lo menos pastoralmente, conozco papás que lo único que hacen es eso, vete allá, vete, pero realmente
¿Tú recomendarías, crees que es una opción? Yo veo papás que de pronto se ilusionan mucho, ¿no? Enviando a sus hijos a los congresos. Bueno, yo soy resultado de un congreso, o sea, yo conocí a Cristo en un congreso y y bueno, le doy gracias a Dios porque eso me llevó a encontrarme con Él. Pero hay papás que de pronto se desilusionan mucho porque pues estaban con la expectativa de que iba a regresar literalmente ya hasta con alas, ¿verdad? Para volar y todo, y lamentablemente no fue así. Entonces, ¿qué opinas tú de esta alternativa, de esta herramienta en cuanto a posibilidad o vamos a decirlo así, a un grado mayor de exposición, digamos, a las aguas y obviamente en el resultado de todo esto? ¿Cuál es tu opinión de todo eso? Sí, yo diría que hay un valor en ello, hay ventajas que podemos sacar y las debemos de aprovechar. O sea, yo no lo pondría como un blanco-negro y sí o no, sino sacarle todas las ventajas posibles. Déjame hacer un breve comentario de lo que pasó en tu espacio. Tu espacio es un evento para hijos de pastor. Pero cuando Dios nos puso en el corazón hacerlo, estábamos conscientes de que si hay alguien que está saturado de prédicas y ministraciones, es el hijo del pastor. O sea, Sí. toda la vida han estado ahí y se la saben de todas, y normalmente conocen muy de cerca a los oradores. Y eso es un arma de dos filos porque pueden ser muy impresionados o pueden ser muy desilusionados de cuando ven de cerquita al gran hombre de Dios y todo, ¿no? Entonces, sabíamos que era un gran reto atraerlos, pero es algo que ellos viven todo el tiempo y como que ir a otro evento para sentarme las horas y me prediquen y no. Entonces, la estrategia que Dios nos dio fue que el evento es un espacio para ellos. Entonces, las más del tiempo, ellos viven ahí cosas que no pueden vivir ni en su casa y que no tienen la gente con quien vivirla. Ahí son puros hijos de pastor. Ahora, intentamos a través de esto, perdón por la palabra, pero desintoxicar un poquitito esa saturación. Pero ahora, eso no quiere decir que no necesitan realmente la palabra y no necesitan de veras tiempos con el Señor. Así es que en algún momento, en la mañana temprano o en la noche, hay esa conexión, hay esa palabra de corazón a corazón, de un hijo de pastor a otro hijo de pastor, ese tiempo con el Señor que es real y es necesario, pero el resto del tiempo es más como caminar con ellos, estar con ellos, ¿no? Por eso creo que ha sido una manera en que Dios nos ha ayudado. Entonces, esto, por ejemplo, Sergio, aplicándolo a si yo aprovecho los congresos y aprovecho los campamentos y aprovecho salidas, creo que es bueno, es válido y sí, muchos en ese momento son tocados, algo se detona, algo empieza ahí, un proceso y pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, yo 1000 veces estaría más de acuerdo en que mis hijos estén en eso o asistan a eso que no vayan por las razones que sean, ¿no? Okay. Pero la otra cosa es dimensionar, es poner claramente el fruto y la expectativa de que vayan a eso. Y tú ya lo comentaste. Como tú sabes, Sergio, el Señor nos dice que la mejor manera de vivir y formarnos es el discipulado. No hay otra manera de veras crecer y avanzar y convertirnos en cristianos maduros y tomar buenas decisiones. No hay otro camino más que el discipulado. Y ese es un proceso. El discipulado no es un evento, no es un congreso. El congreso, el evento es un detonador, en algunos casos un motivador, te da el empujón, pero nada más. Entonces, si yo pongo mis expectativas en que tú sabes mejor que yo la formación de un hijo, por ejemplo, emocional, ¿cuántos años lleva la formación emocional? Una buena formación emocional, ¿cuántos años lleva producirla? Una madurez. Y si mi hijo trae algunas deficiencias emocionales, algunas cosas fuertes, procesos internos, no lo puedo resolver en 2 días de congreso y después decir,
no, pues gasté mi dinero de embalde y entonces ¿para qué fuiste? Si sigues todavía con esa autoestima tan dañada, entonces no, espérate, no funcionan así las cosas. El evento detona, motiva, pero lo que realmente le va a llevar en el camino es el discipulado. En este caso, discipularlo es la formación que yo le doy como papá, lo que yo le cuido, lo que yo le enseño, lo que yo comparto con él, la parte que hace la congregación, la parte que hacen sus líderes espirituales, la parte que directamente el chico o la chica con el Señor desarrolla, y la suma benéfica de todo eso, pues nos da un buen resultado. Un chico, una chica que pasa por las etapas de la vida y termina bien, ¿no? Entonces, si mantenemos eso en perspectiva, o sea, si no le pongo a los eventos unas expectativas que no son reales, creo que es muy bueno, muy atractivo aprovecharlos, pero no perder de vista que siguen siendo solamente eventos aislados y que a veces se desvían un poquito más a las formas que a la esencia. Es decir, me regreso a la forma de enseñarle al niño a que diga palabras que ni siente para que camine, ¿no? Puede ser que va el evento y en el evento siente mucho, emocionalmente fue muy bueno. Está bien, eso no es malo, pero esa no es la esencia. La esencia es discipularles, como decía el Señor. Entonces yo pienso que si lo tenemos en esa perspectiva, le podemos sacar el provecho a todas las cosas. Si entiendo bien lo que dices, mi querido Ángel, entonces sería una labor en conjunto, es decir, los padres tenemos una responsabilidad en que nuestros hijos puedan encontrarse con Dios desde el aspecto de la oración. Y yo recuerdo hace muchos años cuando pues, empecé a percibir la bendita adolescencia, ¿verdad? Que tú sabes que es pues, normalmente la etapa más crítica en este sentido, porque a un chavito le dice siéntate y se sienta, párate y párate, pero llegan los 11, 12, 13, 14 años y Dios guarde la hora, ¿va? Entonces yo me acuerdo con mis hijas que yo empecé desde pues, antes de la adolescencia a hacer una oración, dije, Dios, que te amen a ti y que amen tu obra, ¿no? Es decir, fue algo muy constante cuando no se veía nada, o sea, yo podía decirte que pues yo veía a mis hijas y no, definitivamente no se veía nada de eso, ¿no? Pero pasaron los años, Dios nos dio la gracia de ver cumplida esa oración. Entonces el padre creo que tiene una responsabilidad en esto, digamos, el grupo de jóvenes o el pastor de jóvenes o líder de jóvenes tendrá otro aspecto de apoyo, que no puede ser su responsabilidad, los eventos, la congregación, obviamente la cuestión de cómo lo trata, porque algo que yo percibo, no sé qué pienses tú, y yo lo he vivido en la congregación y cuesta mucho trabajo, mi querido Ángel. Un hijo cuando entra en esa onda de no quiero ir, me trae por la fuerza, se pone en una actitud que Dios guarde la hora, ¿no? Y llega a la reunión y se pone sus lentes, se cruza los brazos, hasta se pone sus audífonos y o sea, así como que te voy a dar a notar que estoy aquí, como dice el chiste de Pepito, estoy sentado, pero por dentro estoy parado, ¿no? Entonces, de pronto la congregación también tiene un esquema, vamos a decirlo así, de necesidad de nivel de tolerancia a ciertos momentos para poder, pues vamos a decirlo así, seguir amando a ese joven que está abiertamente manifestando que no tiene el más mínimo interés en las cosas de Dios. Entonces creo que sí será importante, no sé qué pienses tú, establecer una cultura congregacional que nos dé un corazón para poder seguir amando a estos chicos que dan ganas de verdad. Nosotros nos ha pasado de decirle al edecano, ¿sabes qué? Mejor que se salga, porque lo único que está haciendo es perjudicándome el changarro, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, mi querido Ángel? Sí, me encanta ese planteamiento, y quisiera tener mucho tiempo de explicar varias cosas, pero voy a tratar de ser conciso. Mira, creo que en el trato primero de nosotros como papás con los hijos, y ahora hablo de la iglesia, pero en el trato hay como etapas donde uno tiene que tratar. Lo ideal es primero enseñarles, ¿no? Desde chiquitos enseñarles para que no se aparten del camino una vez que lo abrazan, ¿no? Y en cierto momento sí se tiene que corregir y entonces ahí es más bien exhortarles, ¿no? Lo que se está saliendo lo exhorto, pero ya le enseñé. Lo ideal es, entre más le enseñe, menos lo tengo que exhortar.
pero de plano hay momentos donde ya no puedo más que estorbarles, como no darles carta abierta que hagan para no fomentar más rebelión. Claro que entre yo más enseñe, menos exhorto y menos estorbo, pero finalmente lo voy a necesitar. Cuando yo tenía 10 años, era el Mundial de México 70 y era la final Brasil-Italia y jugaba Pelé. Y yo en aquel tiempo amaba el fútbol, lo dejé hace unas semanas el fútbol y ya no es parte de mi vida. Pero desde aquel tiempo, a los 10 años, el fútbol y jugaba Pelé y yo estaba fascinado de ver la final Brasil-Italia, pero mi mamá dice, vámonos a la iglesia. Y fue un shock, yo no quería ir a la iglesia, no, yo quería ver a Pelé y me enojé con mi mamá y tenía yo 10 años, tuve que ir, pero 50 años después pienso que fue sabia mi mamá en haberme llevado. Claro que en aquel momento yo no lo entendí y quizá le hice pasar un mal rato, pero digo, bueno, pues ahora ando de pastor, ¿verdad? Entonces, digamos que el estorbar, yo ahí lo pondría como en la parte de, oye, yo creo que mejor no llevo a mi hijo a la congre. Mira, de que esté así y de que se quede dormido y de que esté desesperándonos, pues mejor en la casa, porque si no, dicen algunos, voy a hacer que rechace más a la iglesia. No la va a rechazar más, ya la rechazó, o sea, ya el problema ya lo tiene, ya nada más está, es como el que tiene rubiola o sarampión, le va a dar fiebre, ya la fiebre es una cosa más de un montón que trae. Entonces, lo primero sería eso, que no nos desanimemos, que no nos cansemos, que ciertamente no deberíamos de ser violentos, impositivos, autoritarios, ofensivos y llevarlos, sino más bien con mansedumbre, pero con firmeza, con amor, pero con total determinación. No, pues vas a venir con nosotros. Queremos que pases este tiempo. Yo abogo más por eso, ¿no? Ahora, la cultura de la iglesia. Ahí hay un problema, Sergio, que nosotros no podemos controlar al resto de la iglesia. O sea, nosotros podemos tener la actitud correcta pues de paciencia, de prudencia con el chamaco, pues al fin y al cabo es nuestro hijo, pero siempre habrá personas que no tienen esa madurez ni esa disposición y que sí, pueden ahí hacer un mal modo, pueden quejarse, pueden regañar. Es complicado porque eso ya no lo controlamos nosotros. O sea, no le podemos por decreto, a ver, todos póngale buena cara a este chamaco y no importa que esté ahí casi acostadate y no le digan nada. No lo podemos controlar, pero creo que podemos orar y tratar de generar una cultura, siendo nosotros los que lo modelan, siendo nosotros el ejemplo de gracia y de misericordia. Mira, acaba de pasar hace 2 domingos, llegó una persona a la congregación y pues, sin entrar en demasiados detalles, pero estaba en una relación matrimonial, como que se separaron y luego cada quien agarró a otra persona y regresó ella embarazada en una relación fuera de su matrimonio, en fin, algo muy triste. Y ya tenemos reuniones presenciales. Y cuando terminó la reunión, mi esposa se fue directamente con esta persona, esta mujer, y la abrazó y le dijo, quiero que sepas que eres bienvenida y que te amamos. Híjole, a mí me impresionó porque, sinceramente, yo que soy el pastor, me lo hubiera pensado. Yo hubiera pensado primero cómo la miro y qué le digo, y vaya, ya regreso. No sé, quizá hubiera hecho algo muy torpe. Ahora, estoy diciendo que todo el mundo debe hacer y deshacer y pecar y como si nada. Por supuesto que no, pero como comunidad sí debemos de generar una cultura de gracia y de llevarles al Señor, porque si llegan al Señor, el Señor los va a confrontar. Entonces, hablamos de una cultura que sería maravilloso como irla abrazando, de decir, entendemos que toda familia con hijos en transición a la adolescencia es una familia en tiempos difíciles, mayor o menor grado, le van a estar batallando,
esos papás, pues solo Dios sabe las que se avientan en su casa y luego vienen aquí a la reunión y traen a un chamaco que es un peligro potencial. Vamos generando una cultura de gracia, de misericordia, de prudencia, de paciencia, mientras pasan esas aguas turbulentas que es la adolescencia y vamos a ganar más. Entonces, lo pondría así como, si yo soy un papá, lo ideal es enséñale, exhórtale y estórbale. Y que el contexto te ayude. Y si hacemos eso, creo que vamos a salir bien librados de ese reto. Fíjate que ahora que comentas todo esto, Ángel, creo que nunca hemos incluido quizás bueno, por lo menos nosotros, a lo mejor tú sí, porque tienes mucha más experiencia en esto, como parte del discipulado, ese entendimiento en la iglesia, ¿no? De cómo tratar a los jóvenes rebeldes o los jóvenes que están viviendo esta situación, como que es yo le llamaría quizás hasta debilidad en la iglesia en cuanto a incorporarlo a la cultura de la iglesia y hacerlo parte de lo que es el discipulado o la enseñanza a la gente que estamos formando, porque en algún momento se va a vivir, digo, tú lo has vivido seguramente muchas veces, nosotros lo hemos vivido en la congregación y entiendo que no es fácil, de verdad, yo aún como pastor te puedo decir que ha habido días que he estado a punto de decirle a una decana, sácalo a patadas, ¿no? Pero bueno, Dios nos ayudó y hemos aguantado y hemos visto, por eso puedo o me atrevo a decir que funciona, porque lo hemos visto, te estoy hablando en lo personal, chicos que estuvieron un tiempo así y se encontraron con Dios y hoy están mega archirrecontra ultra enamoradísimos de Dios y queda hasta como un testimonio, ¿no? O sea, creo que hemos perdido esa parte también como iglesia de ver que Dios sigue haciendo milagros y que la conversión es eso, es un milagro y que no todo va a ser como tradicionalmente se hace, ¿no? O sea, que la gente llegue a una reunión por primera vez, le pongamos su corazoncito, escuche la palabra, hagamos el llamado y reciba, habrá pues otro estilo, vamos a decirlo así, o estrategia que Dios tenga con nuestros hijos, que no va a ser igual que con todos los demás. Entonces creo que se convertiría hasta en un testimonio, ¿verdad?, de victoria en la iglesia y eso ayudaría mucho a la fe, inclusive de la congregación, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, yo veo un ejemplo de eso que nos pasó en la congregación. Desde el principio se fue instalando la cultura, por ejemplo, de amor a los niños, ¿no? Entonces ya sabes que los niños entre más chiquitos puede ser que un poco más inquietos. Y yo les decía, le digo, miren, si tú eres un papá que trae niños, no queremos que te sientas estresado de traer a tus niños a la congregación. Entendemos que no es fácil tenerlos tranquilos, así es que te oramos y te bendecimos, sé creativo, pues lo que Dios te ponga. Y los demás vamos a apoyar esto, vamos a orar, vamos a bendecirles. Y tú ayúdanos también, pues en la medida de lo posible, como cuidando a tu niño, así como en el balance, ¿no? Entonces, el ejemplo lo vivimos nosotros. Roy estaba chiquito. ¿Y qué hace un niño chiquito? Pues juega con carritos. Entonces, se sentaba hasta adelante con nosotros y ahí estaba con sus carritos, ¿verdad? Jugando él, no molestaba. De repente sí se le antojaba aventar el carrito a ver si pasaba entre las piernas de las panderistas y a ver cuántas panderistas podía pasar. Y bueno, yo le agradezco mucho a las panderistas que fueron pacientes con Roy, ¿verdad? Pues veían pasar el carrito, lo dejaban pasar, lo brincaban. No, ay, pastor, la santidad y cómo voy a creer que pues era un niño, ¿no? Entonces, el carrito lo tenía tranquilo, el carrito hacía que no anduviera gritando, que no anduviera corriendo, pero sí era un poco incómodo para algunos y había esa gracia. ¿Sabes qué pasó? Que la mayoría de las veces que tenemos reuniones con niños, no se nota que hay niños. Pero eso yo no lo puedo explicar más que esta gracia de Dios. Los papás que los conocen le llevan su librito, sus crayolas, lo que cada niño requiere, le dan su espacio y la gente que está cerca entiende que tiene cerca un niño y entiende que el niño de repente, papá, mira, dibujé una flor y, ay, sí, qué bonito, pero bájale vos porque están predicando. Y los que están cerca lo entienden y no se escandalizan ni dicen, ay, la santidad de la casa. Y esa gracia hace florecer muy bien el ambiente, pero hay como hay ese amor, ¿no?
Y yo seguido lo reconozco públicamente, seguido digo, gracias papás por traer a tus hijos, gracias por cuidarlos mientras los demás dejarnos escuchar. Sabemos que es para ti un doble esfuerzo, quieres recibir la palabra y quieres atender al tuyo y de repente, de plano soborno a los mocosos. O sea, voy a predicar y les digo, a ver, mis niños amados, vengan aquí, les vamos a dar un chocolate a cada uno. Ay, Y pasan al frente y agarran su chocolatito y gracias por ser tranquilos y gracias porque son tan especiales y nos ayudan. Y ahí van los chamacos bien contentos con su chocolate y se sientan y bueno, nos han pasado cosas bien, bien bonitas y bien interesantes. Entonces, sí se puede trabajar en ese tipo de culturas donde haya mucha gracia, donde haya amor, donde haya comprensión, donde sumemos y no al revés, donde el papá, la mamá que quieren recibir, pero tienen hijos pequeños, se la piensan porque me van a estar mirando con ojos feos, va a venir el ujier ahí a regañarme, yo quiero la palabra, mi hijo me está distrayendo, y todo eso por la comodidad de los que no tienen ese reto. Entonces, si nos movemos hacia allá, yo creo que Dios nos da gracia y nos bendice mucho. no, qué excelente. Y para las personas que nos están escuchando, quiero que sepan que la iglesia del Pastor Ángel Flores no es una mini iglesia, ¿eh? Porque a veces uno pensamos, eso funciona cuando son 3 tristes tigres, ¿verdad? Pero él tiene una iglesia grande, más tiene, ahorita ya no, pero tenía hasta varias reuniones, porque ahorita se cambió a un lugar más grande. Y comento esto porque, pues si una iglesia grande, hablando en cantidad de personas, lo puede hacer, pues imagínense en las iglesias que, digamos, tienen menos dificultad por la cantidad de niños, ¿no? Entonces, él no nos está hablando de una iglesia de 100 personas, de 200, de 300, de 400, está hablándonos de una iglesia grande y ha logrado, pues gracias a Dios, establecer esta cultura que creo nos ayudaría mucho desde los niños, porque ese niño va a crecer y se va a convertir en un adolescente y ya va de alguna manera a entender que la iglesia no lo rechaza a pesar de sus inmadureces, sino que al contrario lo puede amar y lo puede de alguna manera abrazar en medio de todo esto. Ahora, mi querido Ángel, digo, todo lo que hemos estado platicando de verdad nos ha bendecido mucho, gracias. Todavía no terminamos, pero quiero entrar en un tema que me parece importante porque muchas de las personas que nos están viendo son servidores, o son líderes, o son pastores, inclusive tenemos la red, también saludamos a todos los pastores de la red que están conectados y que obviamente quizás sus líderes también, o simple y sencillamente servidores de una congregación que han entendido la importancia y la bendición de servir a Dios, pero que tienen hijos, ya sea pequeños, o tienen hijos en esta etapa de adolescencia. ¿Qué tanto consideras tú que se complica este proceso de encontrarse con Dios de un hijo? ¿Qué tanto yo percibo que a veces la rebeldía es más como una respuesta? Ese es mi sentir, tú me dirás si estoy equivocado, tú eres el crack. La rebeldía es como una respuesta de llamar la atención por cierta sensación de abandono o cierta sensación de competencia entre la atención a mí, la atención a la iglesia. ¿Qué tanto tú consideras que toda esta problemática de la que hemos hablado en general, que ya entendimos que Dios no tiene nietos y que nuestros hijos no pueden ser hijos de cristianos, tienen que ser hijos de Dios, se complica todavía más cuando la persona tiene un rol, vamos a decirlo así, de responsabilidad ministerial que obviamente le absorbe más tiempo y más atención en todo lo que representa la iglesia? Sí, y creo que ese es uno de los puntos importantes, a veces críticos, porque en efecto, si no tenemos cuidado y balance como servidores en nuestra pasión por el Señor, acabamos sacrificando a la familia. Decía uno de mis pastores, ya falleció, Samuel Ascari, decía, a los hijos de los pastores se los comen las pirañas. Y contaba que cuando un pastor llevaba un rebaño y cruzaba un río donde había pirañas que iban a atacar al rebaño, se buscaba al animal más viejito, al más flaco, y lo aventaban. Y ya que las pirañas se le estaban comiendo, cruzaban al demás rebaño en seguridad, ¿no? Entonces decía, a veces por estar tan ocupados, por supuesto, hay algo que se descuida. Y pueden ser hijos, puede ser el matrimonio, puede ser la relación personal con Dios,
Pero al hecho de tener muchas actividades, estar muy ocupado, siempre nos pone en un riesgo de que algo se descuide. En este caso estamos hablando de los hijos. Entonces, yo ¿qué he encontrado, Sergio? ¿Qué diría yo? Yo les diría que quizá el antídoto es tener tiempos con Dios muy vulnerables, o sea, autoevaluarme con Dios cada cierto tiempo y preguntarle qué necesito poner atención. Y Dios es tan fiel que ahí es donde nos va a como hacer darnos cuenta. Es decir, que es inevitable que estemos enfocados y concentrados en lo que nos gusta o en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es bueno, pero siempre habrá un peligro. Entonces, yo necesito ir con Dios. Yo no me puedo fiar en mi propia prudencia. No puedo asumir que le estoy llevando bien. Me tengo que hacer vulnerable con Él y pues cada semana hacer una evaluación. Yo tengo algo con mi esposa muy especial. Los lunes en la mañana nos vamos al café, es nuestro día de descanso, y la pregunta es, ¿cómo estás? Siempre. Lo que siempre nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Y cómo estamos nosotros? Entonces, normalmente no va a pasar una semana sin que lleguemos a algo que está pasando entre nosotros, ¿no? Algún problema, alguna situación que hay por ahí, pero a la semana, cuando mucho en una semana ya queda atendido. Entonces, yo diría que estemos muy sensibles a esos tiempos con Dios, programarlos y decir cada cierto tiempo me voy a sentar con Dios y le voy a decir, ¿cómo me ves? ¿Cómo está mi ministerio? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? Si estoy casado. Es decir, tú dime o ayúdame a descubrir y atender o dime dónde hay algo y Dios es muy fiel y ayuda, ¿no? Y a esto yo añadiría algo que es de las cosas que más me han bendecido en los años que llevamos haciendo tu espacio. Los oradores en tu espacio siempre son hijos de pastores que, perdón, que vivieron su proceso, pero terminaron bien. O sea, no acabaron demasiado dañados. Y ahora están bien con el Señor. Entonces, he oído pláticas impresionantes para hijos de pastores. Y hay una que nunca voy a olvidar que me encantó, que hablaba como de todas las ventajas de ser hijo de pastor. Y les decía, aprendes a hablar en público, le pierdes el miedo al micrófono, aprendes de administración, aprendes de audio y de sonido, aprendes un montón de cosas automáticamente y gratis. Y eso te prepara para la vida, ¿no? Entonces, digamos que hay un balance benéfico en ser hijo de un servidor. Debemos de tener cuidado de no sacrificar a los hijos por andar siempre sirviendo y Dios nos va a ayudar. Pero no lo debemos de ver como casi que es una tragedia y casi que lo peor que te pudo haber pasado es que tus papás estén comprometidos en el ministerio, pobrecito de ti, no, sí, tus papás están tan ocupados que cuidado. Me encantó algo que dijo Fernando Fuentes, dijo, a ver, si tu papá es cirujano y a las 3 de la mañana le llaman para una cirugía, ¿qué? ¿Sus hijos empiezan a quejarse? Mi papá se va a operar a las 3 de la mañana. Pues es cirujano, mano. Pues es su trabajo, o sea, apóyalo. Y eso me encantó porque es lo mismo con un pastor, un servidor. El decir, bueno, pues claro que tiene que atender cosas, claro que su trabajo le demanda muchas veces horarios, pero en eso hay beneficios, en eso hay inversión, en eso hay muchas cosas que hay que tenerlas en perspectiva. Entonces yo diría que la parte fundamental es mi caminar con Dios, porque Dios me va a advertir o me va a decir. Pero si vemos el cuadro completo, pues toda membresía tiene sus privilegios también, y los hijos de los servidores tienen sus privilegios y ese hay muchas cosas ahí que vale la pena y pues, hay que aprovecharlas. Sí, yo creo que es ahora sí que ver, como dices, el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, estamos cerrando, mi querido Ángel, pero a mí me gustaría cerrar de dos maneras. Una, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que están atravesando con esa
transición de ser el Dios de mis padres a ser mi Dios? ¿Qué consejo le darías a ellos? Y dos, ¿qué consejo le darías a un padre que tiene un hijo que está en esa transición, ¿no? O sea, ¿qué consideras tú de tu corazón que podría ayudarles en ese proceso que entendemos por gracia del Señor, porque hay promesas, que es temporal? Yo creo que es una de las primeras cosas que no debemos olvidar. Esto es como la adolescencia, ¿no? Yo platico por cuestiones de consejería con muchos papás que tienen hijos adolescentes y están horrorizados de los cambios, y yo siempre trato de calmarlos con esa expresión. Le digo, a ver, la adolescencia es una etapa, este no es tu hijo. O sea, se le va a salir el Chucky que trae dentro, ¿no? O sea, casi, ¿no? No estigmatices ya que va a ser mi hijo, ¿no? Pero bueno, en esta etapa, que normalmente se tensa más las relaciones de familia y de iglesia, ¿qué consejo le darías a un hijo que está en esa transición? ¿Y qué consejo les darías a unos padres que tienen un hijo que está en esa transición? Bueno, me gustaría empezar con los papás primero y luego a ver qué se me ocurre con los hijos. Me gustaría mucho animar a los papás, animarlos, dejarles una palabra, algo que les fortalezca. Y lo que yo he encontrado más poderoso para eso es que el Señor Jesús dijo que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y entonces vamos a pensar que la roca son los papás y los vientos y las tempestades son todas las cosas que están pasando con sus hijos adolescentes. Y vienen vientos de desánimo, y vienen olas de preocupación, y a lo mejor errores que cometen los hijos son tempestades que azotan la casa, y ahí estamos. Nosotros, los papás, somos la casa, y las tempestades es lo que está pasando a nuestros hijos. Y dice Jesús, la clave de todo es la roca. Entonces, lo que yo he visto más poderoso, Sergio, es que en esa dependencia, en ese clamor a Dios, en esa búsqueda de Dios, soy un papá de adolescente. Hace muchos años escribí un panfletito que se llamaba Ser padre de adolescentes es un reto para valientes. En esa búsqueda, en esa desesperación, Dios siempre responde con una palabra. Dios no nos deja, Dios no cierra sus oídos, y es muy claro que Dios nos responde con una palabra. Y esa palabra que Él nos da es la roca, es esa palabra rema, esa palabra poderosa que salió de la boca de Dios en respuesta a mi clamor, es la piedra donde yo fundo mi vida sabiendo que vienen las tempestades. Entonces, creo que hay muchas cosas que se podrían sugerir y estrategias y todo suma, pero en mi opinión, eso es lo más importante de todo. Entonces, yo, poniéndote un ejemplo, en un tiempo muy difícil de mi vida, no era la adolescencia de mis hijos, bueno, estaba incluida, pero en realidad era una crisis personal, era una crisis matrimonial, y claro, era una crisis de mis hijos adolescentes. En esa tempestad espantosa, un día, así clamando a Dios, a Miriam y a mí, Dios nos dio una promesa en Zacarías 9:12. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esa palabra se convirtió en la piedra. Yo dije, me vuelvo a ti, yo quiero ser un prisionero de la esperanza, y creo que de cada problema que ahorita tengo, tú me vas a dar 2 bendiciones. Entonces, literalmente, hubo ocasiones donde era yo como el alpinista que va subiendo y se cae, pierde fuerzas y queda colgado en el precipicio, y lo único que lo sostiene es el arnés de seguridad. Literalmente está colgado, hasta descansando quizá, pero en el arnés. El arnés es la palabra rema, es la palabra poderosa que a veces es lo único que te sostiene, o de plano evita que te arrastre todo, pero estás agarrado a algo inamovible. Entonces yo animaría a los papás. Me atrevo a decir esto, no creo que para este momento, salvo que te acabas de convertir ayer, pero no creo que para este momento no haya palabra rema que Dios te ha dado, pero tienes que regresar a ellas, tienes que desempolvarlas, tienes que tenerlas listas y pararte en eso. Y si Él te ha hablado algo acerca de tus hijos,
Si Él alguna vez te dijo algo, quizá te inspiró a ponerle el nombre y en el nombre hay un mensaje profético, quizá un día en un momento de enfermedad grave de tu hijo lo dedicaste a Dios y dijiste, Dios, si lo sanas te va a servir. Algún día Dios a través de alguien te dio una palabra y te dijo, Dios dice así, que esto, que lo otro. En algún momento tú algo encontraste, recibiste de Dios sobre ellos. Eso es suficiente. Entonces, abrázalo, párate ahí y di, ok, vienen varios años de vientos, de olas y de tempestades y yo no garantizo nada, pero la roca, la palabra poderosa en la que yo estoy parado, esa es totalmente, ya ves que hay un himno que dice roca de la eternidad, o sea, es para siempre, ¿no? Entonces, yo le diría eso a los papás, yo le diría eso a los papás. A los hijos, dice, creo que es James Dobson, dice que la vida del ser humano es como agua y que la adolescencia son los rápidos del río. O sea, es cuando el agua se pone loca, pero además entre piedras, ¿no? O sea, es una corriente muy fuerte, pero peligros y peligros y peligros y peligros. Yo les diría a los jóvenes que, que en medio de eso, donde hay poco control y mucho cambio, donde quizá nadie te va a entender, donde puede ser que los que estamos alrededor cometamos errores y nos equivoquemos y de verdad te lastimemos por errores. Yo te diría que te puedo garantizar que Cristo Jesús está ahí y que un día lo vas a ver y vas a ver que estuvo ahí. Que en esos momentos nunca te dejó. Él no te está esperando para cuando salgas de la adolescencia y te vuelvas una persona normal y ya te salve. Él no te está esperando cuando dejes de ser tan complicado y que ni tú te entiendes y ya cuando seas decente te encuentre. Te garantizo que está contigo. Que está contigo, lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, te parezca que te ayuda o no, lo quieras o no lo quieras, te interese o no te interese, creas en él o lo niegues, está contigo y eso es muy alentador. Eso es muy alentador. No te va a dejar. Y yo animaría a los jóvenes que quizás se hagan un poquito más conscientes de que Jesús está con ellos y no los va a dejar. Y si además tienes el privilegio de ser una familia donde hay creyentes o donde los papás son servidores de Dios, hay más beneficios de los que tú te pudieras imaginar. Muchísimos más beneficios de los que tú te pudieras imaginar. Y en su momento van a llegar. Entonces, pues animarte con esa realidad. ¿Pudieras terminar este tiempo, mi querido Ángel, orando para que Dios intervenga en todas estas situaciones, que esta palabra o esta enseñanza que hemos recibido y sobre todo por aquellos papás o aquellos hijos que estén pasando por esta situación, pues el Espíritu Santo selle esta palabra, lo que Dios ponga en tu corazón para orar, pero nos bendeciría mucho terminar este tiempo orando y pidiendo a Dios que intervenga en cualquier situación que, pues, que nos está escuchando esté viviendo en relación a este tema. Sí, claro, con mucho gusto. Amado Dios, gracias por esta plática con mi amigo Sergio. Gracias por habernos acercado como familias, como amigos, en un afecto muy entrañable, Padre. Y hablar de ti nos emociona tanto y compartir lo que vivimos. Nos sentimos muy contentos de que en esta noche nos permitas no solo platicar, pero compartir con otros, con los que se han conectado, quién eres tú y así sin un filtro, sin un nada, sino abiertamente, Señor, exponernos a ti. Gracias, Padre. Y yo quiero orar por cada persona que vea esta transmisión y muy especialmente por los que son padres, por los que están criando hijos en adolescencia o en la niñez o en la juventud y que somos parte de una generación, Señor, que ve embates y ve peligros y ve retos, pero que sigue estando bajo el poder de tu nombre y sigue estando bajo la gracia que fluye de ti.
Así es que yo oro por cada persona, Señor, las mamás solteras que están criando hijos adolescentes, los que se divorciaron y están teniendo que repartir su tiempo para atender a sus hijos, aquellos que simple y sencillamente no están, Señor, cobijados de alguna manera. Oro por cada uno de ellos, que los ríos de tu gracia fluyan poderosamente hasta sus corazones y que les ayudes a saber que eres el Dios que está presente, el Dios que me ve. Así como un día, Señor, Agar estaba llorando, dice la Biblia que estaba llorando, habiendo puesto a su hijo allá lejos para no verlo morir y pensando que no había esperanza, y quizá haya personas que están así y se sienten en un desierto, se sienten traicionadas, se sienten abandonadas y temen tanto que se va a perder la vida de sus hijos y le tienen allá a lo lejos, y en ese momento tú irrumpiste, enviaste a tu ángel para consolar a Agar, para abrir sus ojos, para mostrarle una fuente de agua, para hablarle del futuro de ese niño, Señor. Así seas tú sobre cada persona, viniendo a su desierto, a su sequedad, a su temor por la vida de sus hijos. Vengas tú a abrir sus ojos y a mostrarles que hay una fuente preciosa, hay una fuente maravillosa que es Cristo Jesús, fluyendo, Señor, para dar vida y para sellar el destino profético de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Te damos tantas gracias, Padre, por permitirnos ser padres de jóvenes en esta generación. Quizá la más difícil de todas, quizá los retos más grandes, pero nos sentimos privilegiados de que nos hayas tenido por dignos de ser padres en este tiempo, de orar por ellos, de poner nuestras manos sobre ellos, de guiarlos en sus decisiones, de pararnos en la batalla, en la brecha, para pelear por nuestras familias, por nuestras congregaciones, Señor. Es algo que nos llena de gratitud, Padre. Y yo quiero bendecir a la vida de Sergio, de Claudia, de Michelle, de Alexa, Señor, la congregación allá en Cancún, las redes de pastores, los ministerios, los servidores, el liderazgo, los familiares, los amigos, los que por alguna razón vean esta transmisión. Bendecirles en tu nombre y alentarles, Señor, y fortalecerles. Que esta generación de jóvenes, de adolescentes, de las congregaciones, lejos de perderse, puedan ser discipulados, puedan vivir esa transición hasta ser hombres y mujeres que te aman y que te sirven, Padre, hasta ese día que nos permitas con gozo ver tu mano, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Pues ha sido un verdadero privilegio, mi querido amigo. De verdad eres un crack y alguien que yo admiro mucho en todos estos temas de familia, de matrimonio, los hijos, y bueno, agradezco tu tiempo y también la disposición de estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias, mi querido Ángel. Gracias, amigo. Un saludo a Clayton y a todos los demás. Clayton es mi perro. Ya tenemos al hijo de Clayton que se llama Loki, entonces ya. Al nieto también. Está creciendo la familia. Un saludo a la familia. Le dice a Michelle que la próxima vez que la vea voy a tener mucho cuidado de saludarla porque no sabe uno lo que te dice. Ella sabe chiste local. Y bueno, amados, gracias por este tiempo. Esta fue la entrevista Sin Filtros. Seguros que nos dejó muchísima enseñanza y muchísima bendición. Les esperamos la próxima y damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Panamex. Familia, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo miércoles en nuestro especial de Navidad. 8:45 p.m. hora local, 7:45 p.m. hora Ciudad de México, a través de nuestras redes sociales. Nuestro deseo en este día es poder recordar lo que representa el verdadero motivo de la Navidad, que es Jesucristo. Entonces, si tú celebras la Navidad, es porque celebras el nacimiento de Jesús.